Mi nombre es Alex Martínez, y esta es la historia de cómo sobreviví a un infierno que nadie debería experimentar. Nací en un pequeño pueblo costero, donde la vida era sencilla y la gente se conocía entre sí. Mi familia no era rica, pero éramos felices. Mi madre trabajaba como enfermera y mi padre era pescador. Yo era su único hijo, el centro de su mundo. Todo cambió una noche de verano, cuando tenía apenas 8 años. Fue entonces cuando me separaron de mi familia. No fue un accidente ni una tragedia natural. Fue algo mucho más oscuro, algo que me perseguiría durante años. Me arrancaron de mi hogar y me llevaron a un mundo de pesadillas, donde los adultos no eran protectores, sino personas que hacían daño. Un mundo donde los niños éramos tratados como objetos y el sufrimiento era algo común. Pero lo que no supe hasta mucho después fue que mi familia no solo me perdió a mí. El patrón les hizo algo terrible para asegurarse de que nadie me buscara. Mi madre, mi padre, los encontraron sin vida en nuestro hogar, como si hubieran sido víctimas de un robo fallido. Pero yo sabía la verdad. Y esa verdad me consumió durante años. Este es mi relato. No es fácil de contar y no será fácil de leer. Pero es necesario. Porque hay muchos como yo, que aún están atrapados en las sombras, esperando que alguien los rescate. El patrón, cuyo nombre real era Eduardo Villegas, era un hombre de unos 50 años cuando lo conocí. Era alto, de cabello canoso y siempre impecablemente vestido. Hablaba con una calma aterradora, como si nada en el mundo pudiera alterarlo. Pero detrás de esa fachada de hombre respetable, se escondía a alguien peligroso. Eduardo era el líder de una organización llamada El Círculo, una red que operaba en secreto y explotaba a los más vulnerables. Esta red no solo traficaba con niños, sino que también los usaba para satisfacer los deseos oscuros de sus clientes, personas poderosas que, en público, parecían ejemplares, pero en privado, eran todo lo contrario. Recuerdo haber visto a algunos de estos personajes. Había un político famoso que siempre llevaba gafas de sol, incluso de noche. Una actriz conocida que solía reírse demasiado fuerte, como si quisiera ocultar algo. Y un empresario que siempre hablaba de inversiones mientras nos miraba como si fuéramos objetos. Eran personas que, en público, parecían respetables, pero en privado, eran todo lo contrario. Las reuniones que organizaban eran lo peor. Eran eventos donde los adultos se comportaban de maneras que ningún niño debería presenciar. No voy a entrar en detalles sobre lo que sucedía allí, pero puedo decir que era como estar en un lugar donde la humanidad se desvanecía. Vi cosas que ningún niño debería ver. Experimenté cosas que me hicieron desear que todo terminara. Pero no me rendí. Sobreviví. Y con el tiempo, aprendí a ocultar mi dolor, a fingir que estaba bien. Era la única forma de mantenerme cuerdo. A los 14 años, algo cambió en mí. Ya no podía seguir viviendo así. Sabía que si no hacía algo, terminaría como los otros niños que desaparecían sin dejar rastro. Así que comencé a planear mi escape. Fue difícil. El patrón y sus secuaces eran despiadados, y sabían cómo mantenernos bajo control. Pero yo había aprendido a ser astuto. Había observado sus rutinas, sus debilidades. Y una noche, cuando todos estaban distraídos en una de sus reuniones, logré escapar. El plan era simple: durante esos eventos, la seguridad se relajaba un poco. Los guardias estaban más pendientes de los clientes que de nosotros. Así que, cuando nadie me miraba, me deslicé por una ventana del segundo piso. Caí al suelo con un golpe seco, pero no me detuve. Corrí hacia el bosque que rodeaba la mansión, sin mirar atrás. Corrí durante horas, sin saber a dónde iba. Solo sabía que tenía que alejarme de ese lugar. Finalmente, llegué a una carretera, donde un camionero se apiadó de mí y me llevó a la ciudad más cercana. Allí, me entregué a las autoridades. Después de mi escape, las autoridades no solo me rescataron,
sino que también vieron en mí una oportunidad única para combatir el crimen que había destruido mi infancia. A los 16 años, me ofrecieron la oportunidad de unirme a un programa especial para jóvenes con habilidades únicas. Este programa era parte de una unidad de élite llamada Unidad de Rescate y Protección de Menores, URPM, una división dedicada exclusivamente a desarticular redes que explotaban a los más vulnerables. La URPM era como una agencia de alto nivel, pero enfocada en proteger a los niños. Tenía recursos ilimitados, tecnología de punta y agentes altamente capacitados. Me formé en tácticas de infiltración, defensa personal, informática y psicología criminal. A los 18 años, ya era un agente en entrenamiento y a los 20, me uní oficialmente a la Unidad de Operaciones Especiales de la URPM, conocida como Equipo Halcón. El Equipo Halcón era un grupo selecto de agentes especializados en rescates de alto riesgo. Nuestra misión era infiltrarnos en redes peligrosas, rescatar a los menores y llevar a los responsables ante la justicia. Fue en esta unidad donde encontré un propósito: salvar a otros niños de vivir el infierno que yo había experimentado. A los 20 años, finalmente tuve mi oportunidad de enfrentar a El Patrón. La URPM había recibido información de que Eduardo Villegas estaba organizando una reunión clave del Círculo en una mansión a las afueras de la ciudad. Era nuestra oportunidad de acabar con él de una vez por todas. El operativo fue dirigido por el Equipo Halcón. Yo formaba parte del equipo de infiltración, disfrazado como uno de los guardias de seguridad del patrón. La misión era simple: asegurar la mansión, rescatar a los menores y capturar a Villegas. Pero cuando llegó el momento, supe que no podía permitir que escapara. En el caos del operativo, logré encontrarme cara a cara con el patrón. Intentó huir, pero lo perseguí hasta una habitación en el segundo piso. Allí, sin testigos, sin cámaras, sin nadie que pudiera detenerme, le dije lo que siempre quise decirle: nunca más vas a lastimar a nadie. No voy a detallar lo que pasó después. Solo diré que Eduardo Villegas nunca volvió a hacer daño a nadie. Poco después de la caída del patrón, la URPM recibió información sobre un camión que transportaba a un grupo de menores. Sabíamos que era parte de la red, y no podíamos permitir que esos niños sufrieran lo mismo que yo. Fui parte del equipo que interceptó el camión. Fue una operación rápida y eficiente. Cuando abrimos las puertas del camión, vi a los niños asustados, pero vivos. Sabía que, gracias a nosotros, tendrían una segunda oportunidad. Hoy, a los 25 años, soy Teniente Alex Rivera de la URPM. Mi vida ha tomado un rumbo que nunca imaginé posible. He encontrado paz, aunque las cicatrices nunca desaparecerán por completo. He ayudado a desarticular una de las redes más grandes que explotaban a los más vulnerables, y he salvado a cientos de niños. Pero sé que mi trabajo no ha terminado. No voy a mentir, durante años, el rencor y el odio me consumieron. Soñaba con el día en que podría enfrentarme al patrón y hacerle pagar por todo lo que le hizo a mi familia, a mí y a tantos otros niños inocentes. Cuando finalmente lo detuve, pensé que sentiría una especie de justicia, una liberación. Pero no fue así. En su lugar, sentí un vacío. Había dedicado tanto tiempo a esa lucha que, cuando la conseguí, me di cuenta de que no podía devolverme lo que me habían quitado: mi infancia, mis padres, mi inocencia. Fue entonces cuando conocí a Sofía. Ella era psicóloga forense en la URPM y fue asignada para ayudarme a superar el trauma de mi pasado. Al principio, me resistí. No quería abrirme, no quería que nadie supiera lo roto que estaba por dentro. Pero Sofía era persistente, y con el tiempo, su paciencia y comprensión me ayudaron a sanar. Nos hicimos cercanos, y eventualmente, nos convertimos en algo más que compañeros de trabajo. Hoy, Sofía es mi esposa, y juntos tenemos un hijo, Lucas, que lleva el nombre de mi padre. Lucas es mi razón para seguir adelante. Cada vez que lo miro, juro protegerlo y darle la infancia que yo nunca tuve. Él es mi familia, mi hogar,
mi paz. Y aunque nunca podré olvidar lo que pasé, he aprendido a vivir con ello. No porque haya perdonado al patrón o a los otros que me hicieron daño, sino porque he decidido que no dejaré que el pasado defina mi futuro. Ahora, mi objetivo de vida es claro: proteger a los más vulnerables y asegurarme de que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé. Cada operativo, cada rescate, es un paso más hacia un mundo donde los niños puedan crecer seguros y libres. Un mundo donde Lucas, y todos los niños como él, nunca tengan que vivir en las sombras. Cuando miro hacia atrás, sé que todo lo que viví me hizo más fuerte. Me enseñó que, incluso en las peores circunstancias, hay esperanza. Y que, con determinación y coraje, podemos cambiar el mundo, aunque sea un poco. Esta es mi historia. Y la cuento para que nadie olvide que, en algún lugar, hay un niño que necesita ser rescatado. Y que, juntos, podemos hacer de este mundo un lugar mejor. Suscríbete para más contenido. Mundo Reddit SB.